rapidito para que puedas terminar tu almuerzo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del siglo de oro, primera parte, porque está dividido en dos. Esta semana vamos a hablar la primera parte del siglo de oro. ¿Qué entiendes tú por siglo de oro? ¿El mejor siglo? Ya uno de los mejores siglos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del siglo de oro? Miss, en ese siglo florecieron las artes. Ya progresaron las artes, también se hizo el invento de la imprenta, ¿no? Hubo mucho surgimiento, ¿verdad? Listo, ya. Parece que solamente estoy haciendo clase con 2 o 3, el resto está de adorno, creo. No participa, no habla, no respira. A ver, veamos. ¿Qué pasó en el siglo de oro? Bueno, el siglo de oro alude o está aludido a un esplendor literario, político y militar. Quiere decir que en ese periodo se dieron grandes avances, tanto tecnológicos, políticos, literarios, al momento de la creación de un poema, qué sé yo. ¿Ya? Ay Dios mío, Juan Diego, accede, se va, ya. Ahora sí. Este siglo de oro, Juan Diego, es la última vez que te voy a dejar entrar. A ver, participantes. Juan Diego. Ya, uniendo. Juan Diego 2 veces. Ya, ven un ratito. Ya, Juan Diego, ¿estás? Juan Diego. Uno menos, Miss. Juan Diego, no, es que tiene 2 usuarios. ¿Por qué ingresa por 2? Juan Diego. Se salió. Juan Diego. Ya, voy a tener que eliminarlo, porque no sé quién es. Acá estoy, dice Miss. Ah, ya lo eliminé. Ay, Dios. Ay, Miss. Ay, ¿por qué no habla? Ya, listo. Ya fue. Ya, iniciamos, ¿ya? Ya no va a poder unirse ya. Voy a volver. El siglo de oro, como te menciono, es un término, como dice el oro, ¿ya? Que alude a un tiempo de esplendor literario en la que hay muchísimos cambios en el ámbito literario, político y militar, ¿ya? Más o menos se desarrolló, ocurrió en España entre los siglos XVI y XVII. Para que te acuerdes, coloqué acá la banderita de España, que este cuadro amarillo lo está tapando. ¿Ya? A ver, ya, acá estoy, listo. Ya. No tiene paralelo en la historia literaria europea. ¿Ya? Quiere decir que el siglo de oro es un siglo que surgió en España, ¿ya? Y a diferencia de los otros movimientos literarios, este no ha sido copiado de los europeos, sino que tampoco ha sido trabajado de manera paralela, sino se ha desarrollado ahí. ¿Ya? Durante este periodo hubo un florecimiento, por eso es que se le llamó el siglo de oro. Y estamos hablando de un florecimiento de la poesía, de la narrativa, de la dramaturgia hispánica. Se dotó al español de obras maestras. ¿Y qué tipo de obras maestras? Bueno, en cuanto a las obras maestras, se tuvo influencia en el mundo que aún perdura, es decir, estas obras de las que se desarrollaron dentro del siglo de oro, que a continuación vamos a hablar, aún se leen en la actualidad. Son obras que todavía se trabajan en las instituciones, sobre todo en tu grado. Ahora, hay mucha discrepancia en cuanto a la duración de este siglo. ¿Listo, chicos? Entonces, por ejemplo, dice, duración de este siglo se cita y hay 4 autores que se disputan aquí. Por ejemplo,
Se menciona al inicio que el siglo inicia y termina, es decir, inicia durante la coronación de Carlos V, que más o menos estamos en 1516, ahí está la imagen de Carlos V. ¿Quién es este personaje? Pedro Calderón. Cervantes. Quevedo. Listo, ya. De ellos imprime las fotos y pégalos al frente de tu pared cada vez que te levantes antes del examen. Buenos días, señor Carlos V. Buenos días, Pedro Calderón. No, es que miedo. Buenas noches, señor Quevedo. Familiarízate con sus rostros de ellos y con los anteriores también. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a poder, podría venir en el examen. Ya, entonces te explicaba, había una disputa entre la duración del siglo de oro, ya que decían que había iniciado durante la coronación de Carlos V aproximadamente en el año 1516 y había finalizado en después de la muerte de Pedro Calderón de la Barca, más o menos en 1681, o sea, duró desde 1516 hasta 1681. Eso es lo que dicen algunos. Otros autores mencionan que va desde el nacimiento de Cervantes, que es en 1547, que seguimos hablando más o menos la fecha parecida al de Carlos V, hasta la muerte de Quevedo en 1644, que también tiene una fecha parecida a Pedro Calderón, ¿ya? Entonces, hay una disputa de que si se inició con Carlos V o con Cervantes, y si se terminó con Calderón o con Quevedo, ¿ya? Eso todavía no está definido, pero en cualquiera de las formas, si te viene la pregunta en el examen, por ejemplo, ¿no? Se dio inicio al siglo de oro, con este autor se dio inicio al siglo de oro. Si encuentras a todos, o sea, si encuentras a cualquiera de los no mencionados y a Carlos V, obviamente pues ya no vas a pensar en Cervantes, porque como no está dentro de tus opciones, sabes que hay una disputa que está entre Cervantes y Carlos V. Entonces tu única opción sería marcar a Carlos V, ¿no es cierto? Sí, Miss. Listo, ya, eso que quede claro. ¿Ah? Muy bien, ¿qué más pasó en esta época? ¿Qué ocurría durante el siglo de oro, primera parte? Lady. En el siglo de oro, Miss Lady. dime. ¿Esto va a venir en el examen? Sí, hasta este tema viene en el examen. Ya, Miss. Es una pregunta. Pregúntame. ¿Eso es después de que vienen acá, a Perú? No, Sí, en la época de oro. no, esto estamos... Eso es antes. Todavía no hemos llegado, pero estamos en España. No, por eso mis... No, mejor no menciono. Pregúntame, no hay problema. Si quieres hacer una pregunta, normal, pero ahorita estamos... ¿No ven mis que ellos llegan a Perú Claro, o sea, y sí, se llevan el oro, todo eso? Yo le pregunto si es que esto fue antes o después de que nos colonizaron así. ya, esto ocurre todavía, fue después de que fuimos colonizados, pero es un ciclo que se desarrolla en España, a diferencia de los otros movimientos literarios que inician en Alemania. Este se desarrolla en España, pero se expande por Europa y por todo el mundo, ¿ya? Por eso es que nosotros la estudiamos como cultura general, porque recuerda que tenemos literatura europea, literatura hispanoamericana, literatura universal, literatura peruana. Entonces, esta podría manejarse que está después de la colonización. ¿Listo? Sí, mis. Miss. Ya, un ratito. Ahí. Me atoré. Ya. Ya, ahora sí.
Ya, Miss, ¿estaba comiendo algo? Miss, cuidado, Miss. estaba tomando un poquito de refresco y me atoré. Mm, Ya, Ay, ya, listo. ¿Qué ocurría durante esta etapa? No dejaba florecer la poesía, ¿ya? Si bien es cierto, anteriormente hemos hablado de que durante este periodo hubo un florecimiento de la poesía, ¿ya? Pero había un tipo de poesía. ¿Por qué? Porque no cualquier obra podía ser escrita durante este siglo, ya que la religión se imponía ante todo. La religión era la que decía qué obras eran y qué obras no podían ser presentadas. Incluso vamos a hablar de una de las obras que la religión católica pues ha prohibido, y después de 14 años recién volvió de alguna manera a resurgir, pero ya con algunos fragmentos eliminados, ¿ya? Entonces, por eso es que se contradice, ¿no? Dice, hay un florecimiento de la poesía, pero va a depender qué tipo de poesía se va a desarrollar. ¿Qué más ocurría durante esta época? La valoración de buena parte del siglo XVII. Será reducido el romanticismo. Vamos a dejar un poquito el romanticismo, vamos a centrarnos en una combinación entre lo barroco, entre el renacimiento, ¿ya? Y el romanticismo se va a quedar a un costadito. Por ahora, claro. Ahora, representantes. Si bien es cierto, no tenemos unos autores representantes denominados en sí, pero sí tenemos escuelas que las pueden representar, sobre todo en la España liberal, ¿ya? Por eso te decía que estamos hablando del siglo de oro, pero relacionado a España. Ahora, el siglo de oro también se expande por el Perú, pero no es un tema que nos corresponde el día de hoy. ¿Listo? Muy bien, entonces, vamos. Surge la escuela del krausismo. ¿De qué comprende o qué se entiende por la escuela del krausismo? Bueno, en el krausismo están muy preocupados por analizar las causas de la decadencia española. Hay un problema durante la España liberal. Tú sabes que tanta libertad genera daño, ¿no es cierto? Entonces, el krausismo es una escuela literaria española que justamente analiza ese acto liberal mal utilizado, y se da cuenta que si los poetas siguen utilizando ese acto liberal, lo único que van a hacer es que España decaiga, ¿ya? Y las causas serían justamente lo que ellos van a analizar, que serían los poemas, las narraciones, las creaciones literarias, entre otros. Ahora, otra de las escuelas que nacen también es el manierismo, que se desarrolla en 1927. Ahora, ¿de qué trata esta escuela? Bueno, en realidad esta escuela es la que va a precisar cronológicamente entre el Renacimiento y el Barroco. Por eso te mencionaba anteriormente que se va a dejar a un lado el romanticismo y vamos a manejar ya tiempos marcados gracias al manierismo, ¿ya? Tiempos manejados bajo la cronología en cuanto al Renacimiento y el Barroco para desarrollarnos, más o menos en 1927 se da eso, ¿ya? Esas en cuanto a las escuelas. Ahora, en el siglo de oro, básicamente lo que se va a desarrollar es la novela, pero no es cualquier novela, sino es una novela picaresca. ¿Qué entiendes por picaresca, Daniel Purizaca? ¿Por qué me pregunta justo a mí, Miss? No sé, Daniel. ¿Será porque el alumno cada más travieso, el maestro se recuerda, no sé, o el más bromista? ¿Qué sé yo? Debe ser. Ah, ya, Miss. Ajá. Como, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo explicar? ¿Por qué? Aquí Como cosas traviesas, parezca. novelas traviesas, algo así.
Ah, ya puede ser traviesas, ya. María, ¿qué entiendes por picaresca? ¿O qué entiendes por pícaro? ¿Está María? A ver, Mi María no está, ni en principio. a ver, tengo solo 10 integrantes. Déjame un ratito, voy a tomarle una fotito, porque justo yo había enviado el Zoom y les había pedido por favor cambiaran el horario. No, y por esta vez, ni siquiera lo dije, bueno, esta es la segunda clase, la segunda y última, porque ya de aquí nos vamos hasta los bimestrales. Listo. Vamos a mandar al WhatsApp asistencia. Asistencia. Hoy día estamos 4, ¿no? Sí, 4. Padres se enteren ahí los que no han estado presentes en mi clase. Listo, muy bien. Pobre Juan Diego, mi que lo votó. Sí, ya termino, Kemi. Ya, entonces, a ver, puedo preguntar a Alexandra. Alexandra, ¿qué entiendes por picaresca o por pícaro? ¿Sí? ¿Qué entiendes por picaresca? O por... A ver. Ella no opina, creo. O sea que, no sé, como... Uy, ¿Qué entiendes cuando alguien te dice narra... que bien pícara? ¿Qué entiendes? Ah, ya, pero... Ah, ya, como no sé, una persona divertida, alegre. Esa divertida, bromista, ¿puede ser? Sí. Listo, ya, entonces, a ver, vamos a ver si esa definición nos ayuda, ¿ya? Surge la novela picaresca, que presenta un carácter satírico. Quiere decir que vamos a encontrar dentro de la novela algunas malas mañas. ¿A qué se entiende o qué entiendes en literatura como malas mañas? De repente puede ser robo o puede ser alguna actividad Malas acciones. no apropiada, Malas costumbres. una astucia negativa. Malas acciones. ¿Cómo? Malas acciones. Las acciones, ¿ya? Pero son malas acciones con cierta inocencia, porque según la obra que vamos a analizar el día de hoy, se trata de un niño y no se puede pensar mal de un niño, ¿no es cierto? No. ¿Qué más? Hablar de una novela picaresca es hablar de un personaje cínico, es decir, que va a mentir, una persona amoral, que no tiene valores, que no tiene moral, no sabe diferenciar lo bueno de lo malo, y si es que sabe diferenciar lo bueno de lo malo, no lo va a tomar en cuenta por la situación en la que esté viviendo, ¿ya? Y la historia se presenta en orden cronológico, es decir, tiene un tiempo, tiene un orden. Esa es una característica del siglo de oro, ¿ya? En este tiempo del siglo de oro nace la primera novela picaresca, que es Lazarillo de Tormes. Seguramente ya lo has estudiado, lo has leído o lo has analizado anteriormente. Lazarillo de Tormes se publicó en 1554. Autor no se le conoce. Hay 4 autores que se están disputando su autoría, pero hasta el momento se le considera anónimo. ¿Listo? Sigamos. Sí, Listo. Lazarillo de Tormes es una obra que se publica en 3 ediciones. Es una novela. ¿Qué tipo de novela es? Picaresca. Picaresca. Creo que solo Purizaca está en mi clase. Listo. Voy a tomar nota a los que están respondiendo. Ya. Es un tipo de novela picaresca que está dividida en 3 ediciones. Esa novela se publicó en 1554. ¿En qué año se publicó? 1554. 1554. Cuando respondes en corito, ahí está, suena más bonito. Ya. La primera parte del libro o de la novela se publicó en Alcalá de Henares, que queda en Madrid, España, que es la primera parte. La segunda en Burgos, también queda en España.
y la tercera parte en Amberes, que es en Bélgica, ¿ya? Famosa literatura universal. Quiere decir que el siglo de oro está dentro de la literatura universal. ¿Listo? Puede ser pregunta de examen. El siglo de oro corresponde a literatura universal, literatura peruana, literatura hispanoamericana. Ya tú sabes cuál sería la respuesta. ¿Cuál sería? Literatura universal. Literatura universal. ¿Tu voz, creo? Fui Literatura universal. Un reflejo. Ya. El narrador es el mismo Lazarillo de Tormes. ¿Ya? Es decir, quien narra la historia es el mismo niño. ¿Y cómo lo hace? A través de una carta. En esta carta él justifica su vida mediante justamente la carta que envía a su madre. ¿Y por qué crees que envíe la carta a su madre? ¿Porque vive con ella o está separado de ella? Porque no está con ella. Está separado de ella. Si no se lo diría. ¿Ya? Mira, esta obra fue prohibida en el año 1559 por considerarse antirreligiosa, ¿ya? Y después de 14 años volvió a circular, pero se eliminaron unos fragmentos de la obra. Miss, ¿qué contenido tenía que la iglesia no quería que esta obra sea de repente, porque era una obra muy famosa y tenía... Porque dentro de lo que te voy a... Miss, ¿puede repetirlo, por favor? Ya, vuelvo a repetir. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, Miss. Cuando habla otra persona, se le baja el volumen a usted. Ah, ya, entonces no hablen, chicos, apaguen el volumen y si quieren hablar, levanten la manito para participar, ¿ya? O si no, anoten sus preguntas y las preguntas las hacen al final para que pueda Purisaca escucharme con claridad. Listo. Entonces, vuelvo a repetir. En 1559, esta obra, Lazarillo de Tormes, fue prohibida por la iglesia. ¿Por qué? Porque fue considerada antirreligiosa. Y después de 14 años volvió a circular, pero ya se le habían eliminado algunos fragmentos. ¿Qué tipo de fragmentos se le habrían eliminado? Bueno, en realidad no hay registro de ellos, pero por lo que se menciona en la obra, en la mayoría del relato, se habla de clérigos, de sacerdotes, que tú sabes que un sacerdote se caracteriza porque es compasivo, porque es amable, porque es querendón, porque te entiende, porque te aconseja, ¿no es cierto? Ya. Sí. En este caso, los sacerdotes o los clérigos a los que Lazarillo va a encontrar en su camino son ávaros, son malos, no comparten. Entonces, por esa razón es que a la iglesia no le gusta, pero lamentablemente esa es una realidad en España. Entonces, como a la religión católica, que es universal, no le gustaba, decidió pues eliminarlo. Uy, se nos va el tiempo, voy a volar. Ya, Lazarillo de Tormes, bueno, el título, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Autor, anónimo. Época histórica en el siglo XVI. Movimiento literario al que pertenece es una novela picaresca. Su estructura se divide en dos. Estructura externa y estructura interna. La externa se organiza en tratados, ¿ya? En cada tratado Lázaro cuenta su vida con cada uno de sus amos, es decir, Lázaro va a ser un esclavo. Estructura interna, cada tratado tiene un planeamiento, un nudo y un desenlace, es decir, cada tratado tiene una historia. Es una estructura de flashback, ¿por qué? Porque el narrador desde el presente vuelve a pasado, es decir, recuerda su presente y lo compara o lo contrasta con el pasado y a veces hace un autoanálisis de su vida y trata de justificar sus actitudes, ¿ya? El tema trata básicamente de tres aspectos. Uno, el hambre. Otro, el anticlericalismo. Casi todos sus amos tienen que ver con la iglesia. Ya entenderás por qué la iglesia no quería por qué es que la iglesia la prohibió.
crítica a la sociedad, visión de la época que pasaba esos momentos, porque en realidad es una obra que sí está basada en hechos reales, que sí pasaba, que sí era una realidad, pero que no querían que se supiera, ¿ya? Y finalmente el honor de Lázaro, que vive en deshonor al inicio, el cual se tiene por nacimiento, pero que después logra surgir. Entonces, esta es la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Sucede que Lazarillo de Tormes, y ojalá me alcance el tiempo, ¿ya? Lazarillo de Tormes se llama en realidad Lázaro, ¿ya? Y le apellidan o le ponen el apelativo de Tormes porque justamente nace cerca a un río llamado Tormes. De ahí viene el Lazarillo de Tormes. Es hijo de Tom González y Antonia Pérez. Ambos son naturales de Salamanca. Nació cerca al río Tormes, como te digo, y por eso lleva el nombre o le apoda Lazarillo de Tormes. Procede de una familia humilde. A cargar, ¿eh? Pero procede de una familia humilde. Chicos, apaguen por favor. Padre ladrón, y por ello mandaba, por ser ladrón, fue descubierto y lo mandaron a una batalla y se muere. Su madre, que en vida, se muda a Salamanca y conoce a un hombre, a un moreno, ¿no? Se enamora de él y al poco tiempo tiene un hijo. Este hombre al inicio trata de ganarse el cariño de Lázaro. ¿Ves que tienen al hijo? Apaguen el micrófono, por favor, porque voy a tener que silenciar a todos, ¿ya? Una vez que tienen al hijo, este señor rechaza a Lázaro, ¿ya? Entonces, Zaide, que es la de Lázaro, a su nueva pareja, tiene una nueva pareja, lo reconoce. Es un moreno, ¿no? Y sucede que él también es un ladrón. Y fue descubierto y y entregan a Lazarillo. Entonces, como el segundo esposo de la mamá de Lázaro no aceptaba a Lázaro, entonces al momento de ella mudarse a Salamanca, decide trabajar en un mesón, que es tipo un restaurante. ¿Listo? Restaurante es donde ella conoce a quien sería el primer clérigo. Sería el primer tratado, trataría de su primer amo, el sabio, el ciego. Ahora, el ciego, que es Tome González y Antonia Pérez, que son los padres, y Zaide el padrastro, y el hermano de Lázaro. Este ciego es un ciego astuto, es un ciego avaro, que le pide a la mamá que le dé a Lázaro justamente para que lo guiara en el camino, porque él no podía ver. Dijo que él se encargaría de darle de comer, de darle de repente de vestir, pero cuando se lo lleva el ciego, no le da ni comida, ambos se sientan a mendigar, a pedir limosna, y todo lo que conseguían durante se lo quedaba el ciego, y a Lázaro no le daban absolutamente nada. ¿Ya? Este ciego tenía o le gustaba mucho el vino. Entonces él en un jarrón colocaba pues todo el vino para que tomara durante el día. Y como Lázaro de casualidad probó el vino, le gustó. ¿Qué hizo? Claro, el hombre es ciego, pero no es tonto. Él se daba cuenta cuánto tiempo le duraba el llenado de la jarra de vino, ¿ya? Y se daba cuenta y escuchaba si sonaba o no, si alguien se servía de esa jarra. Entonces Lázaro, de una manera astuta, le hizo un agujerito a la jarrita, como si puedes observar aquí. Mira, aquí está con el jarrón. Acá le hizo un agujero y mira, él está tomando y Lázaro está recostado aquí abajo. Entonces, mientras él levanta el jarrón, el vino va cayendo por este huequito y Lázaro va tomando y el ciego no se da cuenta.
El ciego se pregunta, ¿por qué es que tan rápido se acaba el vino? Finalmente, pues logra descubrir lo que hizo Lázaro y termina golpeándolo y lo bota bueno, en realidad Lázaro es quien huye de esa situación, pues no, porque había demasiada violencia. Luego conoce a un clérigo avaro, es decir, a un sacerdote avaro, que viene a ser el segundo amo, que se trata del tratado segundo. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese clérigo? Lazarillo le ayudaba en la misa. Él era avaro, poseía un baúl donde escondía todos sus alimentos con candado. Y a Lazarillo solamente le daba una cebolla cada 4 días y huesos de los restos de lo que él comía. Entonces, un día vino un caldero a visitar a este clérigo que se las daba de bueno y de casualidad le dejó la llave del baúl a Lazarillo. Lazarillo lo que hizo es abrir el baúl y sacar alimentos para que pueda comer porque se moría de hambre, pues, ¿no? Y cuando se enteró el clérigo, ¿qué hizo? Lo golpeó y lo dejó inconsciente por varios días. Cuando Lazarillo despertó, el clérigo lo botó. Ya Lazarillo andaba por el mundo, se fue de ese lugar y quiso retirarse y se mudó a Toledo y se encontró con un escudero, con el fraile de Merced, con el escudero, que sería su tercer amo, ¿ya? ¿Quién está rayando la pantalla? Este tercera, bueno, yo voy a seguir, yo no puedo continuar la clase así. ¿Quién ha hecho esas líneas en la pantalla? Voy a contar hasta 3, no me dicen la persona quien lo ha hecho, y lamentablemente voy a tener que informar al grupo de WhatsApp. Listo, muy bien. Nadie ha sido, perfecto. La clase está siendo grabada por si acaso. No voy a continuar la clase. Ay, Miss, está bien chévere, quiero escucharte. No, Miss. No, Miss. Falta poco. Sí. No, ya no. No me parece lo que han hecho. Es una respeto. ¿Ya? Pero Voy a enviarlo al grupo de WhatsApp. Sí, pero no le aparece el nombre del que raya. Sí, Miss, porque Ya Debe aparece el aparecer el nombre, Miss, si no aparece que se salió del grupo. Ya, bueno. Bueno, chicos, me parece una falta de respeto. Pregunté el nombre, nadie lo dijo. Entonces, yo corto la clase aquí y voy a mencionarlo en el grupo de WhatsApp. De aquí vienen preguntas para el examen. Así que, como no me has dejado contarte la historia, Oh, Miss, para poder hacer el examen más fácil, Miss. Sí, por favor. permitir esta falta de respeto. Lo siento, ¿ya? Yo sé que justos pagan por pecadores, pero lamentablemente yo no puedo permitir esta falta de respeto. Lo siento por los que sí estaban atentos, porque hay alumnos que sí lo están, pero lamentablemente, y creo que ha sido Teresa, porque acá apareció el nombre de Teresa, pero